Resumen. Listo, This chicos. meeting is being recorded. Empezamos a grabar esta clase y como siempre les digo, bienvenidos otra vez a la clase de matemática, ¿ok? Como les había dicho, hoy vamos a comenzar un tema nuevo. Y ya pueden ver en la pantalla que estamos hablando de frecuencias, tabla de frecuencias. Esto es el inicio de estadística, ¿ok? Esto es el inicio de estadística. Lo primero que vamos a ver es cómo organizar los datos, ¿ya? A esto se refiere la tabla de frecuencias. Es una forma de organizar los datos cuando ustedes van a hacer una encuesta, cuando ustedes van a presentar datos, digamos, una noticia, cualquier noticia también se puede utilizar una tabla de frecuencia, dependiendo cuando son valores numéricos, ¿ok? Entonces, se pueden hacer tablas de frecuencia para valores numéricos o también para valores cualitativos, ¿ok? Y así ustedes van a ir organizando las preguntas que hayan hecho o que puedan ustedes analizar de una información en particular. Vamos a irnos al ejemplo porque yo sé que lo que les dijo ahorita no significó mucho. Vamos a irnos al ejemplo. En este caso, yo tengo dos tablas distintas. Dos tablas distintas. La de la izquierda es una tabla de frecuencia normal, ¿ok? Normalita, tiene una sola variable. ¿A qué llamo yo variable? Es la pregunta que yo estoy haciendo o, digamos, el valor que yo estoy pidiendo en esa encuesta. Si yo le pregunto a un salón cuál es su deporte preferido, supongamos que las respuestas que me da ese salón son las siguientes, ¿ok? Béisbol, voleibol, fútbol, béisbol, y así sucesivamente. Todos estos son los valores que me fueron respondiendo todos mis alumnos, ¿ok? En este caso, la variable que yo estoy pidiendo, la variable de estudio, se llama deporte preferido. ¿Y cuáles son los valores que puede tomar esa variable? Depende del deporte que le gusta al estudiante. Entonces, si al estudiante le gusta el béisbol, ese es el valor de la variable, ¿ya? En este caso, esto se llama variable cualitativa, porque no es un número. La variable no es un número, sino que es un valor cualitativo. Béisbol, ese es un valor de la variable. Fútbol es otro valor de la variable. Baloncesto, otro valor de la variable. Voleibol, otro valor de la variable. ¿Sí se entiende esto? ¿Me podrían decir ustedes algún valor de la variable que no esté en esta tabla y que pudiera estar? Por ejemplo, ¿cómo es que se llama esa cosa? Algún valor de la variable. Ajá, no escuché qué me dijiste, Andrina, perdón, no escuché ahí. ¿Qué me dijiste? No sé, profesor, estoy pensando todavía. Un valor de la variable que no esté en esta tabla, pero que pudiera estar. Según yo, puede estar el patinaje. Patinaje, eso es un deporte, correcto. Patinaje es un O deporte. lo que practican en Venezuela, kicking ball. ¿No escuché? Kicking Kicking ball. ball. También kicking ball es otro deporte. Entonces, esos son deportes que pudieran ser una variable aquí, pero que para este ejemplo no los pusieron. ¿Ya? Para este ejemplo no los pusieron, porque obviamente el ejemplo no va a tener todos los deportes del mundo, va a tener algunos de ejemplo. ¿Ya? Pero esos son valores de la variable. Muy bien ahí, Andreina. Eso me dice que sí lo entendí. Ahora, ¿cómo organizo yo los valores de esta variable? ¿Cómo los convierto yo en números? Contando la frecuencia. ¿A qué llamamos frecuencia? Llamamos frecuencia a la cantidad que se repite ese dato en las preguntas que yo hice o en las respuestas que me dieron, mejor dicho. ¿Cómo así, profesor? ¿No es la cantidad de personas que se anotan para jugar ese juego? Es lo mismo, cantidad que se repite ese dato. Eso es el número de personas que dijeron ese juego. Por ejemplo, béisbol. Aquí hay uno que dijo béisbol. Aquí hay dos que dijeron béisbol. Aquí hay otro que dijo béisbol. 4 que dijeron béisbol. 5 y 6 que dijeron béisbol. Pero, profesor, ahí salen ¿Me faltan más? Sí, Ajá. salen 9. Ahí está, béisbol, béisbol y aquí está béisbol otra vez. 9. Ok, hay 9. Entonces, por eso, la cantidad de personas que dijeron béisbol son 9. ¿Sí se entiende? Y eso se suma y da el 25.
Correcto, la suma de todas las respuestas que me dieron, ¿ok? El total es el número de personas a las que yo le pregunté cuál era su deporte favorito. ¿Sí se entendió? ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la técnica de conteo, muchachos? Cuando ustedes están haciendo una encuesta, les voy a explicar esto rápidamente y esto va a ser una sola vez, ¿ya? Porque después no me gusta perder tanto tiempo con esto. Se me está descargando la computadora, ya va. Ya, ponerlo a cargar antes que se apague. Ok, les hablaba de la técnica de conteo. Ustedes tienen que ir tachando a esas personas, así como lo hice yo con el béisbol, pero cada vez que ustedes tachen esa respuesta, ustedes tienen que irlo marcando de alguna forma en la tabla. Pero obviamente, ustedes no es que van a contar una persona y ponen un 1. Después cuando vayan a contar 2, borran el 1 y ponen el 2. No, eso no es efectivo, porque van a pasar toda la noche haciendo eso. No tienen que estar borrando los números de uno en uno. O tampoco pueden escribir 1, después al lado 2, después 3, después 4, después 5. Y si llegan a 100 personas, van a escribir los números del 1 al 100. Tampoco es efectivo. ¿Cuál es la técnica de conteo? Los palitos. ¿Ustedes alguna vez han contado con palitos? En las pruebas. Entonces, por ejemplo, las Kinder. personas que juegan béisbol o que prefirieron el béisbol, yo puedo contarlo 1, 2, 3, 4, 5, después 1, 2, 3, 4. Y ahí tengo 9 en total. Ahora voy a hacer lo mismo con el baloncesto, por ejemplo. ¿Cuál es la técnica para contar lo que les decía? Yo busco los que dicen baloncesto, solamente los que dicen baloncesto. Voy con las respuestas que me dieron. Aquí hay uno que dice baloncesto. Entonces, tacho 1 y anoto aquí. Llevo 1. Ajá. Ahora, busco otro aquí. 2. Ahí. Anoto 2. Abajo, ¿Ya? profesor, hay 2 abajo en el último. 3. Aquí tengo 3. Después, tacho el otro. 4. Y aquí llevo 4. ¿Ya? Y después 5. 6. Ahí completé 5 con la diagonal y después 6 y uno más. ¿Sí se entendió? ¿Ya? Profe, Dígame. es como si por decir, yo fuera profesora y pasara por casi todos los cursos preguntando cuál es el deporte preferido de la persona. Esa es la pregunta, ese es el ejemplo que estamos dando aquí, ¿ves? Entonces tú tienes que ir contando. Entonces tú le vas preguntando, baloncesto, ok, tú anotas a la persona en baloncesto y ya, ¿ves? Y así no hace falta escribir esto, porque esto que está escrito aquí también es, ¿cómo decirlo? Innecesario. Innecesario, es impráctico, no sé si será correcto decir, es poco práctico, ¿ya? A eso me refiero. ¿Qué pasa? Que como el libro no tiene un salón de 25 personas donde todos digan algo, entonces el libro lo escribe así, porque así yo me imagino la respuesta de cada estudiante. ¿Sí se entendió? ¿Ya? Esa es la forma de representarlo en el libro. Entonces, esto es la técnica de conteo, el usar palitos. El usar palitos es efectivo cuando ustedes están haciendo una encuesta. Lo mismo pasa para el fútbol. Ustedes pueden ir contando lo que dicen fútbol. Entonces, en caso de que ustedes, por ejemplo, contaron, sumaron el resultado y les da 25 o no les da la misma cantidad de personas, que les debería dar, o las personas que encuestaron, entonces ustedes pueden saber si se equivocaron en alguno porque les pudo haber faltado uno por tachar. Entonces, si ustedes ven, es que hay uno de béisbol que no taché, broma, tengo que sumarle otro. ¿Sí se entiende? ¿Ya? Entonces, por eso es el orden de estar tachando, o sea, para contarlo, yo lo tacho y además le pongo el palito en la tabla. Y así sé que cada uno que yo taché es un palito que tengo en la tabla. ¿Sí se entendió? Eso es. Entonces, si Profesor, voy con el fútbol, aquí sería 1, después 2, ya conté 2 allá, tengo 3, después 4, ¿ahí me escuchan? Andreina levantó la mano. Ajá, dígame, Andreina, ¿qué me ibas a decir? profesor, y con los dedos tampoco no se puede contar. Claro, con los dedos se puede contar, pero después, o sea, no está por escrito. Esa es la diferencia de contar con los dedos y de contar con los palitos, ¿ya? Esa es la diferencia, no está por escrito. Además que los dedos tienen un límite. Entonces, por ejemplo, si tú estás contando los de baloncesto, pero tienes que llevar la cuenta de los de baloncesto, de los de béisbol, de los de fútbol y los de voleibol al mismo tiempo, tú no vas a tener más de 25 dedos. O vas No. a tener todos los dedos separados por deporte, ¿sí me entiendes? ¿Ya?
Entonces, eso es lo imperativo de contar con los dedos. Los dedos te sirven hasta cierto límite, ¿ya? Hasta el 10. Y ahí, hasta el 10. Después empieza a usar los dedos de los pies. Entonces, En total serían 20. esto es una tabla de frecuencia normalita, una sola variable, ¿ya? Y en este caso, la variable se llama cualitativa porque no es un número. El valor numérico que yo le asigné a la variable es la cantidad de personas que me dijeron ese deporte. ¿Sí se entiende? Profe, esta ¿Ya? parte, esta tabla sí se entiende, la que marqué ahí con un negro, se ve más o menos, se entiende. Yo lo entendí apenas vi eso porque no sé, dije, eso está como rarito ahí. Yo me puse a sumar todos los resultados en la calculadora porque era rápido. Ah, bueno. Pero Ahora esta no la entiendo. ya la vas a entender. Ya A la vas a medio entender y está facilita. Vas a ver que sí. Tenemos lo siguiente. Vamos a borrar los rayones. Dice, tabla de doble entrada. ¿Qué significa la tabla de doble entrada? Que ahora yo tengo dos variables. Y esas dos variables yo tengo que organizarlas en una sola tabla. ¿Ya? En este caso, dice, cuando tenemos información de dos variables relacionadas entre sí, las podemos organizar en tabla de doble entrada. Veamos la respuesta que dieron 17 estudiantes cuando se les preguntó cuáles animales prefieren. En estos datos podemos considerar dos variables. La primera son las personas encuestadas, ¿ok? La primera son las personas encuestadas. Bueno, que ahí dice las personas encuestadas, pero no lo están considerando bien. Es el sexo de las personas encuestadas, porque pueden ser niños o niñas. ¿Sí se entiende? Eso es entonces el sexo, ¿ya? Masculino o femenino, es niño o niña, ¿ya? Y por otra parte, la segunda son los animales preferidos, ¿ya? Si yo digo los animales preferidos, entonces aquí está esa variable. ¿Cuáles son los valores que tuvo la variable animales preferidos? ¿Cuáles son los valores? Los valores que tuvo la variable animales preferidos. ¿Cuáles son? ¿Nadie sabe? Ay, profesor. Los valores que tuvo la variable animales preferidos. Vamos a ver. ¿Cómo así, profesor? Precisamente a eso quiero saber si me están entendiendo o no. Si yo digo la No lo estoy variable, los entendiendo. valores, ¿qué dice Alejandra? ¿No escuché? Que no lo estoy entendiendo. No me está entendiendo. Ok, por eso lo pregunto así, porque quiero que me respondan. Si es que no saben, me dicen no sé. ¿Ya? Cuando yo digo los valores de una variable son los que están en el encabezado. En este caso, esos son los valores. En este caso, animal preferido tiene los valores conejo, gato, loro, peces y perro. Esos son los valores de esa variable. ¿Ya? Para este ejemplo, pudieran haber otros valores que no están en esta tabla. Por ejemplo, díganme ustedes un valor que pueda tomar esa variable que no está en esta tabla. Los gatos. Ah, no, sí están los gatos. Los gatos están. Dame otro. La serpiente. Hay personas que les gustan las serpientes. Ahora. Está León. buena la mascotica esa, ¿ves? Entonces, ese es un valor que puede tomar esta variable y que no está en esta tabla. ¿Sí se entendió eso? ¿Vamos bien, Alejandra? ¿O hay duda? Dígame la verdad. Profesor, por eso yo le digo que yo entiendo porque yo entiendo, pero ellos no responden, no le responden a usted. No, profesor, no entiendo. Yo le digo que yo entiendo porque Perdón. yo entiendo. Perdón, Andrina, me entró una llamada y justo no te escuché. ¿Qué me habías dicho? Profesor, yo le digo a usted que yo entiendo porque yo entiendo, ¿cierto? Pero ellos no le responden a usted cuando le dice, ¿se entiende, chicos? Ellos le deberían de responder si se entiende o no. Yo le respondo que sí se entiende porque yo le Exactamente. Tienen que responder todos. Si hay alguien que no entienda, no se quede callado. Dígalo, porque como le dije, a mí no me molesta que me digan, profesor, no entendí, repita. A mí no me molesta en absoluto eso. Me molesta más cuando avanza la clase y después me dicen, profesor, no sé cómo hacer eso. ¿Ya? Eso, entonces, es preferible que aclaren las dudas desde el principio. Aclaren las dudas del principio. Pregúntenme con confianza que yo les ayudo. ¿Ya? Entonces, en este caso tengo las dos variables. Por una parte, animales preferidos y esta yo no la llamaría personas encuestadas, sino sexo de la persona.
el sexo de la persona, que puede ser niño o niña, ¿ya? O hembra y varón, ¿ya? Y entonces, en este caso, yo puedo decir, bueno, ¿cuántos niños varones prefieren los perros? Mm, 2. 2 niños varones prefieren 6. los Ah, No, varones. perdón, mi resultado final. Ya, cuando digo niños varones, estoy siendo muy explícito, ¿ok? Niños varones. Ahora, si yo digo niños en total, ¿a cuántos niños en total les gustan los perros? Ahí sí son 6. Eso incluye niños y niñas, ¿sí se entiende? No, profesor, a los solamente, venga, le explico, venga. No, no a todos los niños les gustan los perros. Ahí hay dos niños que les gustan los perros, peces a nadie le gusta, y loro le gustan 2 niños, y gatos 1, y conejos 1, y todo, entre toda esa suma daría 6. Ok, pero ojo, que lo que me dijo Alejandra, bueno, no sé, yo le entendí a Alejandra que me dijo este. Este 6 No, profesor, ella le dijo No, fue, di el no, resultado de todo lo de los niños, porque, o sea, no había entendido. Ok, dijiste fue este de abajo, ya. Entonces, ahora sí, Andreina te entendió mejor que yo. Ese 6 no es de los perros, sino de todos los animales en total. Es decir, que se le preguntaron a 6 niños en total. En ese salón habían 6 niños nada más. ¿Sí se entendió? ¿Ya? Ahora, profesor. ¿qué significa este 6 de aquí? Ese 6 que... Ay, no. Ya sé, profesor. Que a 6 Ya va. niños, o sea, que a 6 niñas y niños en total les gustan los perros. Exacto. Exactamente. 6 niños y niñas en total. Esa es la forma de decirlo. Muy bien, Alejandra. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿a cuántos niños en total les gustan los peces? 4. Pero, Ajá. ¿Y cuántas niñas se encuestaron? ¿Cuántas? ¿Cómo así? ¿A cuántas niñas se les preguntó? A 4. 4. No, en total. ¿A cuántas niñas se les preguntó? En total, ¿Eh? 4. Cuando digo se les preguntó, me refiero al total, no a los peces. ¿Sí se entiende? 11. Ay, Ya, son ¿a 11 una? niñas. A las niñas, el total de niñas a las que se les preguntó fueron 11. ¿Ok? Ya. 11 niñas, ¿ya? Y si yo les pregunto, ¿qué animal le gusta más a los niños que a las niñas? Mm, ya. Yo tengo ¿Qué animal le gusta más a los niños que a Los las niñas? loros. Los los loros. loros. Perros, loros, ¿Por qué le gusta más los loros le gustan más a los niños que a las niñas? No sé, porque a los niños siempre los niños son así, pero... Está bien, Andreina. Dice, aquí son 2 niños a los que le gustaban los loros y a las niñas solamente había una sola niña que le gustaban los loros. Entonces, en términos generales, o sea, en general, le gusta más a los niños que a las niñas, eso es verdad. Y si yo les pregunto, ¿qué animales le gustan más a las niñas que a los niños? Los peces. perros, perros y Peces. 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 No, Los peces. peces. Los perros y los peces. Muy bien. ¿Ves? Entonces, sí se entiende entonces esta tabla. Ahora, Ahora sí, profesor. Ahora ya, sí está más entendido. que yo puedo hacer preguntas específicas considerando la variable niños o niñas, o sea, el sexo, y además considerando el animal, o puedo hablar del total también, ¿ok? Cuando hablo del total, no me importa si son niños o niñas, yo puedo hablar del total. O no importa el animal que sea, yo puedo hablar de los niños o de las niñas en total. ¿Sí se entiende? Sin importar el animal. Entonces, yo tengo varias preguntas por hacer en este caso. Así como todas las preguntas que yo le hice, yo también podría decir, un niño y una niña prefieren los gatos. Esa es una aseveración que está ahí escrita. La No segunda entendí. dice, 2 niños prefieren los loros. Yo puedo decir, 2 niños y 4 niñas prefieren los perros. Y por último, 4 niñas y ningún niño Ningún niño prefiere los peces. prefiere los perros. Eso es. Entonces, esto es la forma de organizar los datos. Esto es la forma de organizar los datos.
puede ser una tabla de frecuencia normalita. Profe, donde todos tengan es el como contexto. es como que si yo anotara a los niños que les gustaran los animales y todo eso, y después hiciera una tabla y los colocara así. Exactamente. Esta es una forma de organizar los datos. ¿Ves? Fíjate que en esta tabla, aquí no importó si eran niños o niñas. ¿Ya? Ajá. Aquí no importó si eran niños o niñas. Todos se totalizaron. Y Ajá. obviamente esta tabla de la izquierda es menos específica que la de la derecha. La de la derecha tiene más información y es más específica. Entonces yo puedo analizarla de una forma distinta a la tabla de la derecha. ¿Sí se entiende? Profesor, ¿Sí? y yo le puedo hacer una pregunta a usted. Claro que sí. Dígame. Y todo esto que tiene que ver con matemáticas. Es que es matemática, Andreina. ¿Por qué es matemática? Porque tú estás analizando datos y los datos se convierten en números. ¿Ves? Se convierten en números. Entonces tú, de hecho, tú puedes hacer un ejemplo no solamente de los animales que prefieran o del deporte que les gusta a los niños y a las niñas, sino que puedes saber, no sé, si algún niño tiene dificultad en su casa, tiene dificultad económica, o peleó con su hermano, o los padres del niño pelean. O sea, se puede analizar muchos aspectos distintos que tienen que ver con matemática porque es un valor numérico y que tienen que ver también con el bienestar de la persona. Si yo tengo dificultad económica, entonces por lo general, bueno, eso afecta mi rendimiento académico, mi forma de pensar, todo eso afecta, ¿ya? O también, si yo les pregunto a ustedes cuál es el deporte que prefieren, entonces, si yo sé que a la mayoría les gusta el béisbol, entonces yo puedo enseñarles matemática a ustedes usando béisbol, ¿ya? ¿Cómo así? O cualquier otro tema usando el béisbol. ¿Sí se entiende esto? Ajá. ¿Ya? Entonces, al final, tiene que ver con matemáticas porque son valores numéricos y el análisis es matemático. El análisis de lo numérico es lo matemático, ¿ya? Ahora, voy con algunas actividades fáciles. Estas son facilitas, para ver si me entendieron lo primero. Resuelve este problema. Los y las estudiantes de cuarto grado eligieron mediante el voto a la reina de carnaval de su grado y obtuvieron los siguientes resultados. Andreina, la primera pregunta para Andreina. ¿Cuál de las niñas tuvo más votos? Como si Adriana 13. Y obvio que Indira, no sé cómo se llama esa niña, pero Indira. Indira, ahí dice Indira. Entonces, Indira fue la que obtuvo más votos. ¿Y cuántos votos obtuvo? 17. Ok. Ahora voy con Santiago. Segunda pregunta, Santiago. ¿Cuántos votos obtuvo Indira más que Carolina? 38. No. Lee bien la pregunta. ¿Cuántos, la B? Es la pregunta B. ¿Cuántos votos obtuvo Indira más que Carolina? No, guada, profesor, ¿es en serio? Indira más que Es- Carolina. Papi, ¿No escuché, Obtuvo Santiago, 13. otra vez? papi. Eh, Con eso, ¿Tres? para eso sirven los palitos, profesor. No son tres. No, ¿qué? Nosotros, 8, ¿Puedo responder? vamos a ver. 9, Le 12, pregunto, 12, 13. ¿Puedo Ya responder? Alejandra, ¿que me está hablando? Sí. Sí, que sí puedo responder. Claro, dime, Alejandra. Son 4, o sea, le saca 4 votos de diferencia. Le saca 4 votos de diferencia. Indira más que Carolina. Indira más que Carolina. Son Tuvo 4. 17, o sea, tuvo 17. Ajá, Indira tuvo 17 votos. Pero ¿cuántos Ah, votos? Carolina. Había entendido a Adriana. Ajá, ajá. Ese es un error de concentración. Pero igual, ajá, es válida tu respuesta. Vamos a ver. Es 9, ¿no? Ah, 9. profe, entonces, Es 9. Ahora se profe, entendió, entonces Santiago. Adriana. No escuché, Santiago. No te escuché bien. ¿Otra vez? Me estaba confundiendo que con Adriana. Pensé que era Ah, ok. Adriana. Ok, y había restado mal igual. Ah, no, ya va. La que me dijo 4 fue Alejandra, creo. La que me dijo 4 fue Alejandra. Ahora no me acuerdo qué respuesta había dado Santiago. Ahora, pendiente, chicos. Lean bien la pregunta y vean bien los datos para que no se confundan, ¿ya? Entonces, en este caso, cuando yo veo Indira menos Carolina, porque cuando dice más que, la palabra más o la frase más que,
significa la diferencia, la resta entre las dos. Entonces yo resto 17 menos 8 es igual a ¿cuánto? 15, 16, 17. ¿Cuánto, profe? 17 menos 8. Ajá. Ya voy, espere. Es igual a 9. ¿Vamos bien? Sí. Ok, ahora voy con Paula. A ver, Paula, la C. ¿Qué cantidad de alumnos y alumnas votaron? 38. 38 alumnas y alumnos. Perfecto. La D, para Alejandra. ¿Cuántos votos obtuvo Indira más que Adriana? 4. 4. Perfecto. Ahora voy con Santiago. Había Prim- respondido esa pregunta antes, Sí, cuando me confundí. respondiste 2 veces. Eso fue lo que pasó, que sabías que te le iba a preguntar, por eso la respondiste antes. Profesor, profe, Dígame. para la de cuántos votos obtuvo Indira más que Carolina, servían los palitos también, ¿cierto? Claro, tú puedes ir contando, y ahí te sirven los dedos también. Puedes ir contando desde Carolina hasta Indira, o sea, desde el 8 hasta el 17. Entonces, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Son 9. ¿Sí se entendió? Ajá. Eso. Ya. Yo lo traté de Ahora hacer con los dedos, pero me confundí, entonces no fui a buscar el cuaderno y lo hice con voy con Santiago. A ver, Santiago, de este problema dice, completo la tabla de frecuencias y respondo. Primero tenemos aquí algunos dibujos. La pregunta es, ¿cuál es la frecuencia de estos dibujos, Santiago? Ay, profe, yo lo tengo. ¿Cuál, profe? Que no escuché bien. ¿Cuál es la frecuencia de estos dibujos? Por ejemplo, ¿cuál es la frecuencia de los triángulos en este dibujo? Son 4 triángulos. Ajá. Cuadrado. Son 4 también. Ok. Rectángulo, 6, son 5. 5. Rombo son 2. 3. 3. Ya. No, vi el Tres. otro. Romboide. Son así. ¿Cuál es el romboide, profesor? El romboide es el que parece rombo, pero no es. Ya sé cuál es. 2. Ahí hay 2. Confundí el rombo, profe. No escuché, Santiago, perdón. Confundí el rombo con el romboide. Ah, ok. Suenan Eso igual. fue. El romboide se parece al rombo, pero no es. De hecho, la terminación oide es como que significara que no es. Eso es lo que pasa. El romboide también se le llama paralelogramo, muchachos. ¿Ok? Romboide o paralelogramo. Es como un rectángulo que le dio sueño. Se fue de lado. Entonces, ahora la pregunta, ¿cuál es el total de figuras? 18. 18. Vamos a ver si es verdad. 18, correcto. Ahí está. ¿Ya? Ahora, voy con la primera pregunta para Andreina. ¿Cuál es el polígono que más se repite? El polígono que más se repite, el rectángulo. Rectángulo. ¿Por qué? Porque son 5 y los demás son 4, 4, 2, 3. Perfecto. Ok. Profe, yo quiero hacer todo. Cuando yo hablo del polígono que más se repite, chicos, voy a aprovechar de explicarles esto. O sea, me estoy saliendo un poquito del tema, pero voy a aprovechar de explicarles esto. A este polígono que más se repite se le llama moda. En una tabla de frecuencia, la frecuencia más alta se llama moda. ¿Ok? Es como que se repite mucho. Todo el mundo usa el rectángulo. Por eso está de moda el rectángulo. ¿Sí se entiende? ¿Ya? Es el que más se usa. Por eso, eso se llama moda. Ahora. Profe, yo quiero responder esa, ¿puedo? Oh, chale, no, Andreina, no puedes hablar toda la clase. Ah, va, después te pregunto. Es que me gusta esta actividad. Voy con Paula. A ver, Paula, ¿cuál es el polígono que menos se repite? Yo no dije nada, A ver. profesor. No escuché, Creo que Paula. sería el cuadrado que está un poco hacia atrás. El cuadrado que está hacia atrás. El cuadrado que está hacia Como el atrás. cuadrado que está como pisillado en el No, piso. ¿Te refieres a este? Sí, ese, exactamente. por eso, Ok. Paula, ahí está el nombre, romboide. Ese se llama romboide.
Así se llama, romboide. ¿Ok? Romboide. Listo. ¿Cuántos polígonos hay? 18. Ok. 18 polígonos. Ahora voy con Alejandra. ¿Cuántos polígonos son cuadriláteros? ¿Cómo así? Ah, no, profesor, no se vale. Ya 4, nosotros vimos cuadriláteros. ¿Ustedes saben cuáles son los Ah. cuadriláteros? Ahí sí le toca responder 9, a Alejandra. 9, ¿Por qué 9, Alejandra? ¿Por qué 9? porque está el cuadrado y el... Ay, se me olvidó el nombre. Y el rectángulo. Ok, cuadrado y rectángulo. ¿Esos son los únicos cuadriláteros? ¿O hay más cuadriláteros en este dibujo? No, el romboide también, así que serían 11, ¿no? Ok, ¿son los únicos cuadriláteros o hay más en este dibujo? Son los únicos. También solo el El- rectángulo, según yo el rectángulo también, ¿no? Por No, eso. eso ya lo dije. Cuadrado, El rectángulo y triángulo, rombo. no, el triángulo no. Ay, el rombo. El rombo, exacto. El rombo también. Ahora explíquenme ustedes. Primero, Ah, ¿cuántos El cuadrado. hay? pero ¿Ah? ya los dije todos, Andreina. Claro, ¿cuántos hay? Oye. Uh. En total, ¿cuántos polígonos son cuadriláteros en este dibujo? Ahí está Alejandra. Ajá, ¿cuántos dio? No sé, profesor, que lo diga Alejandra. Alejandra está molesta hoy día. No estoy molesta. Pero es que Adriana no deja hablar a los demás, ¿vale? Está puro hablando Profe, Adriana. es que me gusta hacer esta actividad. Bueno, pero hazlo en mute. 16, Puedes hacerlo, ¿no? pero en mute. ¿Ya? Son 14. Son 14 porque yo tengo que sumar cuadrado, rombo, romboide y rectángulo. ¿Ya? 4 más Yujú, 5 ¿viste? Para que más se te 5 pase más el enojo. son 14. ¿Sí se entiende? Ya. ¿Ya? Ahora, recordemos, ¿por qué estos 4 polígonos son cuadriláteros? ¿Cuál es la definición de cuadrilátero? Que tienen 4 lados. Eso es todo, ¿ves? Entonces ahí está la respuesta. Ahora, ajá, Andreina, dime la tabla de frecuencia de esto. Profesor, ahí tengo una duda, porque no sé cuál es cuerda, cuál es viento, ni percusión, porque No eso hay no, persecución, así vale, no no hay le, ninguna así no persecución. le llamamos en Déjeme, Venezuela le eso. busco el cuaderno de música y le digo cuál es cuál. No vale, pero sí es fácil. A ver, los instrumentos de cuerda son los que tienen cuerda. Arpa, el arpa. ¡Ah! ¿Ya? Los instrumentos de cuerda son los que tienen ¿La cuerda. guitarra? Es que no sé si es una guitarra o un 4. viento, ¿qué significa? ¿Qué significa un instrumento de viento? Ay, no sé, Reloj. profesor. Que se sopla. ¿Ok? De viento es porque se sopla. Pero ahí no hay, profe. Sí hay. No. Sí hay. Esta cosa que parece una sierra. Ok, lo que parece la sierra. Eso es una flauta. O no sé si es un órgano, no sé. Yo lo respondo, profesor, yo lo respondo. Una armónica, no sé cómo se llamará eso. Entonces, Yo. ajá, la pregunta, cue- primero, ¿cuántos son de cuerda? ¿Cuántos instrumentos son de cuerda? 1, 2, 3, 4. 4 nada más. Está rapado. Sí. Profe, no, 4 no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tampoco. No, sí, ¿Cómo se me así? había Profesor. Profesor, está raspado usted. 5, 6, 7 y 8. Ahí está, se me había escapado uno. Ok, Ahora son los de 8 de viento. cuerda. 1, Ahora 2, voy con los de viento. ¿Cuántos instrumentos son de viento? 5. Ok, 5 de viento. ¿Y cuántos son de Persecuciones 1, percusión? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, pero no es persecución y no son 7. No, sí son Bueno, 7. ¿cómo se llame? ¿Cómo eso? Yo lo sé. Se me olvida la ¿Qué lengua, profesor. significa que un 1, instrumento sea de 2, percusión? 3, 4, ¿Algunos de 5, ustedes 6, saben? 7. Si son 7, profesor. Son 7, son 7. Pero, ¿qué significa que un instrumento sea de percusión? ¿Quién lo sabe? Que le dan así. Pum, 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 pum. De golpe, como De la golpe, batería. como la batería. Muy bien ahí, Santiago. ¿Ves? Eso es percusión, de golpe. Se Ya va. percute. Yo Percutir es golpear. lo sumo o lo resto, como sea, profe. Ok, ¿cuál es el total? Mm, Me vas a poner moñito a mí. Me vas a poner un moñito. Una mariposa me vas a poner. Morado. Muy bien. Profe, Ajá, ¿cuántos son? 20.
20, perfecto. Ahora voy con Paula. A ver, Paula, ¿cuántos instrumentos son de cuerda? A ver, 8. 8, ¿ok? Entonces, aquí tenemos 8. Ahora, ¿de qué Viento. tipo de instrumento hay 5? Viento. Bien. Ahora, voy con Santiago. ¿Cuántos instrumentos no son de percusión? ¿Cuántos instrumentos no son de percusión? Son 5, 9, 13. 13, perfecto. Muy bien ahí, Santiago. Y ahora con Alejandra. Profe, ya Alejandra respondió. ¿Cuáles tipos de instrumentos suman 12? Profesor, ya Alejandra respondió. No. Andreina, que se mutee un ratico, Andreina. ¿Cuáles tipos de instrumentos suman 12? Los de cuerda. No, los de cuerda no suman 12, son 8, no, los de cuerda. Ah, ¿Cuáles tipos de instrumentos suman 12? Ninguno, profe. Sí, suman. Sumen bien. ¿Cuáles tipos de Yo instrumentos? lo tengo, yo 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 lo tengo. Percusión y viento. Viento y percusión. Exacto. Percusión y viento o viceversa. Percusión y viento. Muy bien, chicos. Excelente. Tuvo fácil esta, ¿verdad? Súper fácil, tanto así que quería hacer todo, profesor. Menos Ahora, en el de... Ya eso al no está siguiente fácil. nivel. Ok, Ya pasemos eso al no está siguiente. fácil. Ya eso no está fácil. Está fácil igual, vale. Andreina, ¿me puedes leer ahí qué dice la parte de las variables? Léelo ahí. En estadística se llama variable a cualquier característica de la situación o de los objetos de estudio que pueda tomar valores diversos. Ejemplos de variables son la edad, la estatura o el deporte preferido de un grupo de... Profesor, eso ahí tenía que de un grupo de personas. Las variables se clasifican en cuantitativas cuando son numéricas como la edad y la estatura. Correcto. Por una persona, el sexo, no, me pasé. Y cualitativas, cuando no son numéricas como el deporte preferido por una persona, el sexo o el color de los ojos. Perfecto. Muy bien, Andreina. ¿Qué pasa? Yo les había hablado ya de las variables. Son las preguntas que yo le puedo hacer a las personas en la calle, en una encuesta, en cualquier encuesta, ¿ok? Entonces, variable cuantitativa es cuando es numérica, tiene un valor numérico. Por ejemplo, Andreina, ¿cuántos años tienes tú? 12, profesor. 12. El valor de la variable edad o años que tiene es 12. Por lo tanto, es un valor numérico. ¿Se entiende esto? No, profesor, no entendí. Yo te pregunté, ¿cuántos años tienes? La pregunta que yo te hice, te estoy preguntando una variable. La variable se llama edad. ¿Cuál es tu edad? La edad es 12. El valor es numérico. El 12 es un número. Entonces, como es numérica, se llama cuantitativa. ¿Ya? Si yo le pregunto a lo mejor a Santiago, Santiago puede que tenga 13 años, no sé. ¿Cuántos años tienes tú, Santiago? 14. 14. La chuté. Es otro número. ¿Sí se entiende? Son valores numéricos. Como son valores numéricos, es una variable cuantitativa. La edad es una variable cuantitativa. Profe, no Yo le entiendo pregunto, lo de cualitativa. ok, cuantitativa es que tiene número. Ya lo dijimos. Las Ya. cualitativas son las que no tienen número. Es decir, ahorita vimos el deporte preferido. Cuando yo les preguntaba, ajá, el deporte preferido, béisbol. Eso no es ningún número. El valor de la variable es béisbol, pero no es ningún número. ¿Ya? Todos los ejercicios que hicimos nosotros ahorita eran de variables cualitativas, porque hablamos de deporte preferido, hablamos de sexo, niño, niña, o hembra y varón, masculino, femenino, hablamos de animales preferidos, conejos, loros, peces, todo eso. Hablamos de
figuras geométricas, triángulo, cuadrado, rectángulo, romboide. Hablamos de Instrumento. tipo de instrumento musical. No hablamos de instrumento musical. Y fíjense lo importante de decir bien la variable. Porque si yo digo instrumento musical, yo hubiese dicho ahí la batería, por decirles algo. O la guitarra, o tal. Estos son instrumentos musicales, pero yo no dije ni batería ni guitarra. Yo dije tipo de instrumento musical, que son de cuerda, de viento o de percusión. ¿Sí se entendió eso? Profe. Y se me olvidó la que estaba arriba. De las actividades que hicimos, se me olvidó cuál era la variable que estaba arriba. La primera actividad que hicimos. La de... La reina. La de la reina, del carnaval. En ese caso, la reina del carnaval, ¿era una variable cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa, seguro. ¿Por qué cuantitativa, Andreina? Porque no tenía números. Entonces, si es cuantitativa, tiene números. Si no tiene números, ¿cómo se llama? Si no tiene números. Cualitativas, ¿no? Cualitativa, exactamente. ¿Cuáles eran los valores de la variable en esa elección de la reina? ¿Cuáles eran los valores de la variable? Los votos y el nombre de las niñas. El nombre de las niñas, no los votos. Los votos era la frecuencia. Los votos era la frecuencia. La cantidad de votos era la frecuencia, pero el valor de la variable era el nombre de las niñas, que era Adriana, Indira y Carolina, ¿no? Sí, el nombre de su hija y las otras dos niñas. Tenía que haber ganado a Adriana, vale. Adriana es la más bonita de todas. Entonces, ahí lo tenemos, ¿ya? Ahora, ¿se entendió bien la diferencia entre variable cuantitativa y cualitativa? ¿O todavía Yo sí dudas? entendí, profesor, pero pregúntele a ellos, porque no me quiero sentir. Me siento culpable cuando ellos dicen que no entienden, porque siento que estoy respondiendo por ellos, profesor, me siento culpable, así que, Bueno. no sé, pregúntele a ellos. Así, pero cuando les pregunto cosas que tú quieres responder, ahí sí no te sientes culpable. No. Ok, vamos ahora, chicos, con la frecuencia. ¿Qué significa frecuencia? ¿Quién me puede leer esta? Yo, profesor. Adelante, Andreina. ¿Qué dice ahí? Ay, yo. Ahora sí. La frecuencia es la cantidad de veces que se repite un dato. Estas pueden ser absolutas o relativas. Ok. Yo no voy a leer lo que dice ahí, frecuencia absoluta. Se lo voy a tratar de explicar con mis propias palabras, ¿ya? Frecuencia absoluta es cuando yo veo el número de veces que se repitió realmente, ¿ok? Entonces, el número de veces que se repitió es la frecuencia absoluta. En este caso, yo tengo la tabla de frecuencias que les mostré en la diapositiva anterior. Ya ustedes saben lo que es una tabla de frecuencias. La pregunta que se está haciendo aquí es el tipo de música que le gusta a la persona. Tipo de música o género musical que le gusta a una persona. Entonces tenemos salsa, merengue, rock, llanera, pop y clásica. ¿Qué son estos? ¿Cuál es el pop? ¿Cómo se le llama a todos estos términos que están aquí? ¿Cómo se le llama eso? ¿Variables? No, esas no son variables. ¿Cualitativas? ¿Cualitativas? Profesor. Okay. La variable es cualitativa. La variable es cualitativa, pero eso eso que está ahí, salsa, merengue, rock, o sea, no se llama cuantitativa, no se llama cualitativa. ¿A qué se le llama esto? O sea, ¿qué son estos? ¿Cuál es la variable? Vamos a hacer la pregunta mejor. ¿Cuál es la variable? En este caso. Salsa, merengue, rock. No, esa no es la variable. ¿Cuál es la variable? ¿Los tipos de música? El tipo de música. Esa es la variable. Y si yo digo salsa, merengue, rock, llanera, pop clásica, ¿qué son esos? Géneros musicales. Géneros musicales o los valores que toma la variable. ¿Sí se entiende? Sí, perfecto. ¿Ya? Estos que están aquí anotados son los valores que toma la variable. ¿Ya? Ahora, vamos a asociar, en este libro, estas tres cosas representan lo mismo, pero lo representan de una forma distinta. ¿Ok? Por una parte tengo una frecuencia absoluta. Esto es un diagrama de barras horizontal. Este que está aquí abajo es un diagrama de barras vertical.
Y esto que está aquí es una tabla de frecuencias. Profe, ¿Ya? Dígame. aquí, por decir en esta tabla que está así, no me acuerdo cómo está, horizontal, creo. La de arriba. Ajá, La de arriba. Ajá. es la hasta donde llega la barra de color naranja es los números de personas que eligieron salsa. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ¿a cuántas personas les gustó la salsa? A 5. Así. Ok, ahora voy con Santiago. A ver, Santiago, ¿a cuántas personas les gusta el pop? Profesor, ¿el pop o el merengue? El pop. Ah, se lo está diciendo Santiago. Le gusta el pop a una persona. A una persona. Perfecto. Ahora voy con Paula. A ver, Paula, ¿a cuántas personas les gusta el rock? Les gusta A 3. a 3 personas. 3 personas. Muy bien, Paula. Ahora voy con Alejandra. ¿A cuántas personas les gustó el merengue? 3. 3. Perfecto. Ajá. Andreina. ¿A cuánto le gusta la música llanera? A 2. A 2. ¿A cuánto le gusta la música clásica? A 1. ¿Ya? Si yo les pregunto, ¿cuántas personas se entrevistaron en total o se encuestaron en total? ¿Qué hay que hacer? Sumar. Sumar. ¿Cuánto da la suma? 5. Yo lo sumo. Yo lo sumo. 5 más 6. 16. No da 16. ¡Ja! Ay, no. Ajá, y entonces, Andreina, ¿cuánto da? Ya va, profesor, que la estoy sumando. No da 26. 15. 15, ahora sí. Eso. Muy No se bien. vale, no se vale. Porque te estabas riendo. Se te No adelantó se por- vale. Alejandra, no se vale. Eso es trampa, Oh. Alejandra. Tardaste media hora en sumar, culpa mía no es. Fíjense que estos dos dibujos que están acá se llaman diagrama de barras igual, ¿ok? La única diferencia es que el de arriba está horizontal las barras y el de abajo está vertical. Pero es lo mismo. Aquí llega hasta el 5. Es para Aquí los que no ven medio horizontal. y así sucesivamente. ¿Sí se entendió? Sí, profe. Dime, Andreina. Sí, profe, sí se entendió. Profe, Ok. ya Ajá. podemos hacer ejercicio. Aquí está el ejercicio de abajo. Vamos a hacer este. Las edades de un grupo Ay, no, ya que está forman un difícil. equipo de béisbol son esas. Esas son las edades de un grupo. Las edades de un grupo que forman un equipo de béisbol son 15, 17, No leas eso, no leas 16, eso. 16. Léelo desde aquí. Construir una tabla donde se muestre la frecuencia de los datos y luego responder. Ok. ¿Cuántos son mayores de 14 años y cuántos tienen 17 años? Uf. Ay, yo lo voy a ir haciendo en mi cuaderno mientras tanto. ¿Cómo puedo resumir esos datos que están ahí en una tabla de frecuencia? ¿Quién me da una idea? ¿Cómo puedo resumir eso en una tabla de frecuencia? En una tabla de con los números de los niños que tienen 17, 14 años. Ya va. Vamos a mutearte un ratico, Andreina. Me está hablando Santiago. Vamos a escuchar a Santiago. ¿Qué me había dicho Santiago? Cuantitativamente para hacerlo en texto, en el número. En texto y no en número. No. No se puede hacer en texto o en número. O sea, al final es lo mismo. Tú puedes escribir 15, pero el 15 es un número. No importa si lo escribes en texto o en número, es un número. ¿Sí se entiende? ¿Ya? Ahora, la pregunta es, yo necesito hacer una tabla de frecuencia. Y yo cuando hago la tabla de frecuencia, las características que tiene una tabla de frecuencia es la variable y después la frecuencia. Y ahí voy dando los números, los valores de la variable. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿cuál es la variable que estoy estudiando? ¿Cuál es la variable de estudio aquí? ¿Cuál es la variable? ¿Qué le pregunté a esos muchachos? ¿Cuántos son mayores de 14? No, eso no fue lo que les pregunté.
¿Qué fue lo que les pregunté? Si ellos me respondieron 15, 17, 16, 16, 14, 15, ¿Tu ¿qué edad? fue lo que les pregunté a esos muchachos? La edad. Esa es la variable. ¿Sí se entiende? Esa es la variable, edad. Pregunto, ¿la edad es cualitativa o cuantitativa? Cuantitativas. Cuantitativa, perfecto. Cuantitativa. Cuantitativa. Me confundí de tantas T que tiene la palabra esa. Ahora, Ay, ajá, la edad es una variable cuantitativa. Entonces, yo voy a hacer la tabla de frecuencia. Edad, y ahora pongo aquí al lado la frecuencia. Pregunto, ¿cuáles son los valores que toma la variable edad aquí? ¿Cuáles son los valores? ¿cómo así, profe? Ay, ¿Qué valores toma la variable en estas preguntas? ¿Qué me respondieron los muchachos? edad, Tu edad. Ajá, pero ¿qué me respondieron? 10, 15, 17, 16. Esos son los valores que toma la edad, ¿ok? Yo los voy a ordenar de menor a mayor para que estemos más ordenaditos, ¿no? ¿Cuál es la menor de las edades que tienen estos estudiantes? 14. 13. 14. 13. Hay gente que tiene 13 años. Ah, 13. ¿Cuántos tienen 13 años? 2. No, 3. 1, Pues, 2, 3. Sí, son 3. 3. Ahora, ¿cuántos tienen 14 años? 2. 3. Ah, sí, 1, no, 3. no, voy a hacerlo de otro color para que vayamos ordenando. 1, 2 y 3. ¿Ya? Entonces, aquí tengo 3 estudiantes que tienen 14 años. Ahora, ¿cuántos tienen 15? 4. 4. Ok. Son 4 de 15. Vamos a ver. 5. 1, No, son 5. 3, 4, 5. Son 5 de 15. Y ahora de 16 años, ¿cuántos son? 6. 6. Ah, A no. ver, No, sí, sí. 6. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí a lo último, 6. Correcto. Y Y de de 17 17 años, son 3. ¿cuántos? Son 3. De 17 son 3. 3. Perfecto. Ahí está la tabla. ¿Ya? Ahora respondamos, muchachos. ¿Cuántos son mayores de 14 años? ¿Cuántos son mayores de 14 años? 3. 3. Hay que sumar los niños que tienen más de 14. 14 años, ¿cierto? Correcto, los que tienen más de 14. 14 años. Sería sumar desde este 3 hacia abajo. Ah, desde el 3. Ah, pero ya va, mentira. 17. La palabra mayores de 14 años significa que no tienen 14 años, sino que son mayores estrictamente. Entonces no se... Ujú. Entonces son 14. Ok, muy bien ahí, Alejandra. Muy bien ahí, Alejandra. ¿Qué pasó, mami? 14, profesor. 14 estudiantes, ¿ok? 14 jugadores. 14 jugadores. Ahora, además de esa pregunta, o de esta forma de hacerlo, chicos, les voy a explicar algo más, que no sé por qué el libro no habla de esa frecuencia, pues debería hablar de la frecuencia acumulada, ¿ok? ¿Qué significa frecuencia acumulada? Cuando ustedes tienen una variable que es cuantitativa, esto se aplica solamente a variables cuantitativas, ¿ok? Ustedes pueden ordenarlas de menor a mayor, que fue lo que pasó aquí. Nosotros las ordenamos desde 13 hasta 17 años. Entonces, yo puedo ir sumando. La frecuencia acumulada son los que tienen 13 años al principio. Entonces, aquí hay 3 nada más. Pero después serían los que tienen 13 y 14. ¿Cuántos tienen 13 y 14? ¿Cuántos tienen 13 y 14? 6. Ajá. 6. 6. Porque es 3 más 3. Da 6. Ahora, los que tienen 13, 14 y 15 serían 6 más 5. ¿Cuánto es 6 más 5? 6 más 5. 11. 11. Ahora, 11. la otra frecuencia acumulada, ¿cuál sería? El 6 más 3. No, 11 más 6. Ah, cierto. 11 más 6. Siempre se suma en diagonal, chicos. ¿Sí se está entendiendo esto? Sí.
¿Ya? Se suma entre 17. 11 más 6. ¿Cuánto es 11 más 6? 17. 7. 20. Y luego la última, ¿cuál sería? 17 más 3. Ajá, Son ¿cuánto es? 20. 20. 20. Perfecto. Esta última frecuencia acumulada, que es 20, tiene que ser igual siempre al total de la frecuencia. ¿Ok? Así pueden verificarlo. Si yo sumo, ¿cuál es el total de esta frecuencia? El total hay que sumar cierto todo, ¿cierto? Suman todas las frecuencias. ¿Cuánto da? Más 11. Ah, no. 57. No. Hay que sumar las frecuencias normales, no la acumulada, sino esta frecuencia, Ah, ya. las normales, no la acumulada. 20. 20. Entonces, este 20 es el mismo que está aquí arriba, por lo tanto, esto está bueno. ¿Sí se entendió esto, chicos? Sí. ¿Ya? Entonces, otra forma de calcular esos 14 jugadores es simplemente, ya yo sé que en total son 20 jugadores, entonces para yo saber cuántos son mayores de 14 años, le resto la frecuencia acumulada de los de 14, que ahí son 6. Entonces yo resto 20 menos 6, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 20 menos 6. 14, ¿no? Por eso da 14 ahí, ¿ves? Entonces tienen dos formas de resolverlo. Recuerden que aquí estamos hablando de variables cuantitativas. En las variables cuantitativas yo puedo hacer frecuencia y frecuencia acumulada, que es lo que llevo acumulado hasta el momento. ¿Sí se entiende? ¿Está fácil o está muy difícil? Está fácil. Está fácil. Está fácil. Perfecto, muy bien. Ahora voy con Paula. A ver, Paula, ¿cuántos niños tienen 17 años? 3. 3. Tres. Pero ¿por qué responden antes de eso? 3 jugadores. Muy bien. 3 jugadores del equipo. Muy bien, chicos. Perfecto. ¿Alguna duda con esto o seguimos? Profe, Seguimos. Perfecto. Ok, chicos. Fíjense que en este caso, esta tabla de frecuencias es la misma que habíamos visto anteriormente. Es la misma tabla de frecuencia absoluta que habíamos visto anteriormente. Pero ahora estamos hablando de la frecuencia relativa. ¿Quién me puede leer qué dice aquí de la frecuencia relativa? Yo, profesor, se lo puedo. Ok, con calmita, Andreina. Lo vas a ir leyendo poco a poco. Yo te voy a interrumpir. Primero, la primera palabra ya te voy a interrumpir de una vez. Cociente. ¿Qué significa cociente? Está consciente. El resultado de una división. Resultado de una división, exactamente. Esa es la división. El cociente es la división. Ajá, ahora sí, Andreina. Dale adelante. Ya va. Ya va. Ahora sí. Cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos registrados. En Ahí. el ¿Ok? Frecuencia absoluta y el número total de datos registrados. ¿Ok? En este ejemplo, ¿cuál es el total de datos registrados? 15. 15. profe, El total de datos. Cuando yo digo total de datos registrados, es lo mismo que la cantidad de personas que yo le pregunté. ¿Sí se entendió? ¿Ya? Entonces, ahí tenemos 15. Ese es el total. Ahora, sigue ahí, Andreina. En el ejemplo del tipo de música, el número total de datos es 15. Por lo tanto, la frecuencia relativa del tipo de música de salsa es 5 entre 15. Así lo vale. 5 quinceavos. ¿Ok? Se lee 5 quinceavos. Entonces, yo puedo escribir la frecuencia relativa como una fracción, muchachos, pero también, si se escribe como fracción, ya ustedes saben que, vale, Santiago, no hay problema. La grabación va y la voy a ir subiendo pronto, ¿ya? Así que no hay problema. Éxito ahí chao, y profe. seguimos. Chao, feliz tarde. Si esto se escribe como fracción, entonces también se puede escribir como porcentaje y como número decimal, ¿ya? Acuérdense que les he dicho varias veces que las fracciones, porcentajes y números decimales son lo mismo. Son lo mismo.
Pregunto, ¿quién me puede decir cómo convierto 5 quinceavos en un número decimal? Corriendo la coma. No hay comas. Aquí no hay coma. 5 quinceavos. ¿Cómo convierto eso en un número decimal? Si le soy sincera, no me acuerdo cómo es. Si te soy sincero, es lo más fácil que hay. Ya, ahí te dice más fácil, que más se me está olvida. dividiendo, ¿ok? Como esa frecuencia relativa es una fracción, la fracción significa división, ¿ya? Entonces, primero vamos a simplificar la fracción. Vamos a hacer eso, aunque no es necesario, ¿ok? No es necesario simplificarla, pero yo quiero escribirla simplificada. ¿Qué número divide al 5 y al 15? ¿Quién se acuerda? 5. Si divido entre 5, me queda un ¿qué? Un tercio. Un tercio. Muy bien. Ahora voy a dividir. Si yo divido 5 entre 15, es lo mismo que dividir 1 entre 3, porque ahí estoy diciendo que son iguales. Vamos a hacer las dos divisiones. Primero, 5 entre 15. ¿Cómo empezamos esa división? 5 entre 15. ¿Cómo hacer? ¿Qué número multiplicado por Agrego 15 me da 5? O se acerca sin pasar. El número multiplicado por 5 da 15. No, ¿qué número multiplicado por 15 da 5 o se acerca sin pasarse? Ninguno. Entonces, ¿qué escribimos? Un 0 en la parte de abajo. 0, Y se le agrega un 0. y Ajá, y se le ahora, agrega un 0. perfecto. Ahora, ¿qué número multiplicado por 15 da 50 o se acerca sin pasarse? El 3 da 45, si no me equivoco. Correcto. 3 por 15 da 45 y al restarlo quedan 5. 5. Para seguir la división le agrego un 0. Y me pregunto, ¿qué número multiplicado por 15 da 50? O se acerca sin pasarse. 3. El 3 otra vez. Por lo tanto, esto va a ser, ¿qué? ¿Cómo se llama cuando el número se repite infinitamente? No me acuerdo. ¿Alguien se acuerda? Andreina, Paula, ¿cómo se llama cuando el decimal se repite infinitamente? Pi. Decimal. Pi. Decimal, no. Pi no. Decimal, o- ¿Decimal? ok, es un decimal, pero ¿qué tipo de decimal es? ¿Decimal infinito? Sí, se puede llamar decimal infinito, pero hay que ser más específico. O- Hay muchos decimales infinitos. Por ejemplo, pi es un decimal infinito que no es igual a esto. Son dos cosas distintas. ¿Cómo se llama esto? P, decimal P. Pepperoni. No se acuerdan. Irracionales. Periódicos. Ahora sí, Alejandra. Ajá, viste que sí te acordabas. Periódico, ¿ok? O periódicos. Decimal periódico, decimal periódicos. ¿Ya? Significa que tienen una parte que se repite infinitamente. Es un decimal periódico. ¿Ya? En cambio, pi, como decía Andreina, es un decimal no periódico. Decimal infinito no periódico. Porque el número pi tiene infinitos decimales, pero ninguno se repite. No hay ningún patrón entre ellos. ¿Se entiende eso? ¿O no se entendió? Dígame la verdad. Ese es el que entendió. Ok, entonces, ojo, no confunda los decimales infinitos periódicos con pi, porque son dos cosas que son decimales infinitos los dos. Sí, son decimales infinitos los dos, pero son dos cosas muy distintas. ¿Ya? Estos son periódicos y pi es no periódico. Ok, eso es como número decimal. Entonces yo puedo escribir esto, que es aquí arriba, igual a 0,3 periódico. Le escribo la rayita arriba y eso significa que el 3 se repite infinitamente. Y si yo lo convierto a porcentaje, lo que tengo que hacer es multiplicar 0,333 y lo multiplico por el 100%. ¿Ya? Cuando multiplico por 100, ¿qué se hace, muchachos? Si yo voy a multiplicar por 100, un decimal, multiplicarlo por 100, ¿qué hago? ¿No se acuerdan? ¿Ah? Correr el 0 Correr la coma. a la La coma. Eso. coma
se corre 2 veces a la derecha. Entonces, ¿qué nos queda ahí, Alejandra? ¿Dónde? En el 0,333 multiplicado por 100. ¿Cuánto da? Se come la porra o sea, se come la coma 2 veces a la derecha, ¿no? Se come la corra. Este, Ya. ya, pues. 33%. 33,30. Muy bien, Alejandra. Esa es la forma. Se come la corra 2 veces. Ya, por hacerme muy no le respondo más. Entonces, 33,3%. ¿Se entendió esto, chicas, o hay dudas? Como Andreina no va a responder porque no queremos responder, le voy a decir que sí. Paula, ¿sí entendió? Paula. Sí. Perfecto. Ok. Ahora, como les había dicho, si ustedes dividen 5/15 o 1/3, tiene que ser el mismo resultado porque son fracciones equivalentes, vale lo mismo. Vamos a resolver la división. Para yo dividir 1 entre 3, lo que hago es un número multiplicado por 3 que me dé 1. No hay. El 0, aquí le agrego un 0 y me pregunto, ¿qué número multiplicado por 3 me da 10 o se acerca sin pasarse? ¿Cuál será? 3 por 4, El 3 por 4, creo que eso es, ¿no? 3 por 4 3 por 4, ¿cuánto es? 12. 12, se pasa. 3 por 3, 3 por 3, 9. ¿Y queda cuánto? 1. 1. Entonces, Pero, puedo seguir infinitamente poniendo 3. ¿Sí se entiende? Le puedo agregar un 0 y voy a seguir multiplicando por 3 infinitamente. ¿Sí se entendió esto? sí. Perfecto. Ahora, Alejandro, muchachos, tenemos lo ya siguiente. hacerlo tú. te he dejado de responder a ti mucho rato ya. Tenemos lo siguiente. Voy con la frecuencia del merengue. ¿Ok? La frecuencia relativa del merengue. ¿Cómo puedo calcular yo la frecuencia relativa del merengue? Se hace lo mismo que hicimos ahorita con la salsa. Recuerden que se divide la frecuencia absoluta y el número total de datos registrados. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del merengue y cuál es el total de datos registrados? 6,67%. No entendí. El merengue. ¿Por qué? No entendí. ¿Merengue o salsa? Merengue, dije merengue. Ah, yo escuché salsa. Ya hicimos la de la salsa. Ya aquí calculamos la de la salsa. Merengue, Ahora ¿dónde voy con está el el merengue. merengue, profesor? ¿No escuché? ¿Y dónde está la del merengue aquí? Ah, Aquí ya está lo el vi. merengue. No, pero aquí, en estas cosas, diagramas En el circulares. diagrama circular. Ok, el diagrama circular lo vamos a ver ahorita más tarde. Yo creo que no nos va a dar chance de explicárselo hoy. ¿Ok? Pero aquí lo que me dice es que la salsa, por ejemplo, que yo calculé aquí, la salsa está representada en azul y el porcentaje que yo calculé es 33,33%. Es lo mismo que me dio a mí. ¿Sí se entiende? Ahora, lo que más allá de ver el resultado, porque ahí está el resultado, lo que yo quiero es que me diga la fracción, la simplificación y el decimal. Ya después lo vamos a convertir a porcentaje, ¿ok? Primero quiero que me digan la fracción, la simplificación y el decimal. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál será la fracción? La fracción es 3/15 Ok, ¿y cómo lo simplificamos? por 3, ¿no? Ah, y queda un ¿qué? Simplificamos Un quinto. un Un quinto. un quinto, muy bien. Y ahora, Alejandra, ¿sabes cómo transformarlo a decimal? Dividiendo. Dividiendo, muy bien. Muy bien. Vamos aquí. 1 entre 5. ¿Cómo lo hacemos? No se puede, se le agrega un 0, bajo el 5 y se le agrega un 0 al 10. Ajá. ¿Y ahora? Pero si uno entre 5 es 5. No, No se puede porque es 5 entre 1. es
No. Ah, Pues sí, está. Fue peor lo que dijo Alejandra, vale. No se puede porque es 1 entre 5. Tú estás dividiendo 1 Ah, entre lo dije al 5. revés. Sí, es 1 entre 5. Tú estás dividiendo, Andreina, piénsalo así, tú estás dividiendo un caramelo entre 5 personas. ¿Cuántos caramelos le toca? Si tú tienes un caramelo y lo vas a dividir entre 5 personas, ¿cuánto le toca a cada uno? ¿Cómo así? Si yo tengo como no entendí. Tienes un caramelo y lo tienes que repartir para 5 personas. ¿Cómo lo repartes? Le doy un pedacito chiquitico a uno, un pedacito chiquitico al otro, un pedacito chiquitico al otro, y el más grande me lo quedo yo. Tienes que rayarlo. Tienes que rayar el pobre caramelito, tienes que rayarlo, ¿ves? Entonces, por eso no se puede repartir, ¿ya? No se puede repartir en grande, sino que tienes que repartirlo chiquitico, ¿ya? Entonces, por eso se le coloca 0, y se le agrega el 0. Ahora me pregunto, ¿qué número multiplicado por 5 da 10? O se acerca sin pasarse. Por 5 de 10, da 10, 5 por 2. El 2, ¿ya? Esto da 10 y al restarlo da 0. Listo. ¿Qué tipo de decimal es este? 0,2. El 0,2. ¿Qué tipo de decimal es? No periódico. Es no periódico, ok, es no periódico, pero se le Es llama... no periódico. finito. Forma nueva palabra en el diccionario de Alejandro. No periódico. Exacto o finito, ok. Cuando son no periódicos, está bien decir no periódico, pero la forma más fácil de decirlo es exacto o finito. Ok, y ojo, no piensen en finito como que es muy flaquito, no. Finito porque es finito porque tiene fin. ¿Se entendió? Sí. Sí, profesor. Dígame, Son las 6:34. ¿en serio? No, Sí. mentira, profesor, son las 6:24. Sí, cierto, vale. Sí está así, garantía. Ahora, Profesor, ¿en serio? voy a multiplicarlo con, voy a transformarlo a porcentaje. ¿Quién se acuerda cómo lo transformamos a porcentaje? Paula, ¿tú te acuerdas? Yo no me, pero no me acuerdo. Paula, te pasamos el ejercicio. Sí, creo que sí. Ajá, ¿cómo lo hacemos, Paula? Tienes que sacar, a ver, creo que si no mal me acuerdo, tenías que dividir el número, ¿no? Perdón, ¿no escuché bien? Tenías que dividir el número. Ok, ya lo dividimos y tenemos el decimal exacto finito, que es 0,2. Ujú. Después de dividirlo, ¿cómo busco el porcentaje? Eso sería el 20% del número, ¿no? Ajá, pero ¿por qué? ¿Por qué es el 20%? ¿Qué operación se hace? A ver, ¿cómo lo explico? No sé cómo explicarlo. ¿Qué operación se hace? ¿Por qué queda el 20%? Ya que el 2 es el 20% porque sería un decimal y eso. Se multiplica por 100, chicos. Ah, sí, Se verdad. multiplica por 100. Y eso significa que se corre la coma ¿cuántas veces? 2. 2 veces. Entonces, por eso queda 20. ¿Ves? 20%. Muy bien ahí, Paula, ¿ok? Ok. Faltó más a la explicación, pero ya, sabías que el 0,2 es 20%. ¿Ok? Recuerden, para transformar de fracción a decimal se divide y para transformar de decimal a porcentaje se multiplica por 100%. ¿Ya? Y ojo, que tiene que ser por 100%, porque si no le ponen 100%, lo están haciendo mal. Si ustedes me dicen que el porcentaje es 20, sin ponerle el por ciento, eso está malo. 20 no es igual a 0,2. 20 no es igual a 0,2, pero 20% sí es igual a 0,2. ¿Se entendió eso? ¿Quedó claro? Ok, ahora Andreina, vamos a ver, en el rock, ¿cuál será la frecuencia relativa del rock, Andreina? La frecuencia relativa del rock, ¿cuál será? 3. Frecuencia absoluta entre el total de datos. ¿Cuál será? Alejandro Santos. ¿No escuché? Que quería participar toda la clase, hágale. Dale pues, Andreina.
No, ya no quiero, profesor. Ya no quiere. Ya no sabe nada, Andreina, vale, se le olvidó todo, pobrecita. Vamos a hacerlo rápido, pues, Es tres. entre todos. 3 sobre 15. 3 de 15, muy bien, Profe, Alejandro. yo dije 3. Oh, profesor, qué mal. No te escuché, Andreina. Yo dije 3. Ahora, voy con la frecuencia relativa. Toma, estoy ahogado. Frecuencia relativa de la llanera, de la música llanera. Ah, eso se lo hago yo. 2. ¿2 de qué? 15. Sobre 15. 2 de 15. La frecuencia relativa del pop. 1 sobre 15. 1 de 15. La frecuencia relativa de la clásica. 1 sobre 15. ¿Ves? ¿Qué pasa aquí? Que ya el 3/15 ya lo habíamos hecho. Entonces ya sabemos que esto ya tiene el mismo resultado de lo que está arriba. El 2/15 no lo hemos hecho todavía. Entonces ustedes tienen que transformarlo primero a decimal o simplificarlo si es que se puede. Después lo transforman a decimal y después a porcentaje. Ah, nos quedan 2 minutos. Yo creo que sí nos da chance de hacerlo. Vamos a hacerlo aquí. 2/15. Dividimos 2 entre 15. No se puede simplificar porque el 2, ¿qué número divide al 2? ¿Qué número divide al 2? ¿Ah? Los criterios de divisibilidad. ¿Qué número divide al 2? ¿No se acuerdan? El único número que divide al 2 es el 2. ¿Ya? Como no me han respondido, entonces les voy a dejar esto de tarea. Ustedes van a resolver No, el 2/15 y después el No, último. responda, chicas, responda. Yo no Les dejo eso de tarea, ¿ok? El 2/15 y el 1/15. Van a dividirlo, van a transformarlo en número decimal y después en porcentaje. ¿En Esas son las serio, 3 cosas que le profesor? quedan de tarea para esos 2 números nada más, ¿ok? Pero si ahí está la respuesta, profesor. No, ahí está el porcentaje, pero no está ningún procedimiento. Entonces yo quiero que ustedes hagan el procedimiento de la división, saber cuál es el número decimal y después saber cuál es el porcentaje, ¿ya? Así que con esto, chicas, me despido por hoy. Las felicito porque participaron súper bien todas, incluyendo a Santiago, que ya se fue, pero las felicito porque participaron súper bien. Y las espero el viernes a las 4:30, dijimos, ¿verdad? Viernes ¿A las 4 qué? 4:30. Viernes a las 4:30 de la tarde. ¿Y a 4:30 qué hora terminó la clase? ¿Qué hora terminó la clase el viernes? a las 6 de la tarde. ¿Qué? ¿Ya? ¿Qué? Terminamos más. No, profesor, las clases de 5 a 6:30 de la tarde. profe. ¿No? La clase era de 5 a Oiga, 6:30, profe. entonces la adelantamos Profe. media hora. ¿Ah? Ay, Yo no voy a poder No se ir a la vale. clase ya que tengo una fiesta de cumpleaños con una amiga. Bueno, me mandas torta, Paula, me mandas torta. Ok. Profe, no se vale, no se Para vale, no se mantener la vale. forma. póngalo para- hasta las 5:30, no sea así. Profe, no, hasta las 5:30, no sea así. Bueno, no sé, yo voy a preguntar en el grupo y depende de lo que digan sus padres. Yo no tengo problema. 5:50. 5:50. No tengo problema. No, 5:30. Depende de lo que digan sus padres. Así que hablen 5:50. ustedes con sus padres y ahí me escriben al grupo. Yo estoy abierto a todas las opciones, ¿ok? Vale, Así 5:30. 5:30. Vamos a les conversar con mando nuestros un padres. abrazote grande para ustedes y para su familia. Pórtense bien, cuídense mucho y nos vemos el viernes otra vez a las 4:30. Chao. Chao. Nos vemos. Nos vemos. Chao.